Que tengan un sábado feliz y bendecido a todos los amigos que nos acompañan a través del internet y también a todos los hermanos que sean bendecidos y que la paz de Dios sea con ustedes. Vamos a comenzar hoy con el tema titulado La santidad cuesta. ¿Qué dije? La santidad cuesta. ¿Ustedes han escuchado que la belleza cuesta? ¿Cuántos creen que la belleza cuesta? ¿Verdad que sí? Especialmente las damas se dan cuenta que para estar bellas tienen que fajarse. Y te dicen, no, yo soy bella de naturaleza, yo no tengo que hacer nada. Sin embargo, hay otras personas que sí tienen que fajarse para poder estar bellas. Y para eso utilizan maquillaje, plancha, blower, beauty. Y ustedes saben, 500 cremas, para todo hay una crema para la mujer. El hombre usa la crema para todo. Sin embargo, para toda mujer hay una crema especial. Así que la santidad también es como la belleza. Cuesta. Y yo quiero comenzar con una historia. Hay un alfarero, padre de familia, que tiene un grupo de vasijas, una colección de vasijas grande y hermosa. Su hijo ve cómo cada cierto tiempo su padre coloca una nueva vasija en su colección. Y él queda admirado por tantas vasijas hermosas y le pregunta a su padre: Padre, ¿cómo es posible que tú hagas tantas vasijas hermosas? ¿Cómo las haces? El padre le contesta: hijo, con mucho amor y con mucha paciencia. Sin embargo, el niño, curioso, no queda satisfecho con el simple hecho de escuchar que es con amor y con paciencia. Y él dice: Padre, yo quiero ver cómo es que tú lo haces. Así que el niño va al taller y ve a su padre allá en la rueda con el barro, mojándolo, dándole cantazos, ahí moviéndolo. Aquellos que han visto videos de cómo se hace o han tenido la experiencia de poder ver cómo se forman las vasijas de barro, sabrán que hay que tener un tacto especial, hay que utilizar agua, las manos tienen que estar puestas. Si uno se equivoca o uno se descuida, la vasija puede estar desfigurada. Sin embargo, el padre, luego de que el niño está viendo todo lo que el padre está haciendo, deja la vasija casi hecha y se va. Porque él veía que su hijo estaba tan pendiente y él decía: vamos a ver qué hace el niño. El niño, al ver que el padre se fue, ¿qué hacen los niños? Exactamente, los niños son curiosos. Nosotros somos también como niños, ¿verdad? A veces somos muy curiosos. Así que el niño vio cómo el padre lo estaba haciendo, y mientras el padre se fue con toda la intención, el niño comienza a meterle la mano a la vasija y comienza a ver cómo su padre lo estaba haciendo y comienza a hacerlo. Sin embargo, luego de que él termina la vasija, pasa el tiempo y su padre llega y ve que la vasija está totalmente desfigurada. Ve que la vasija no es igual a la de su colección. Y el padre, para darle una lección objetiva a su hijo, ve esta vasija y mientras el niño la va contemplando, el padre la tira al suelo y se quiebra en pedazos. Y el niño, sorprendido por lo que acaba de ver, le pregunta al padre, le dice: Padre, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué quebraste la vasija? A lo que el padre le contesta y le dice: hijo, esa vasija no estaba lista para estar en mi colección. Ahora hay que hacer otra vasija nuevamente. Isaías 64:8. Ahora bien, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, así que obra de tus manos somos todos. ¿Qué les parece si oramos? Buen Dios y Padre que estás en los cielos, al abrir tu palabra lo hacemos con reverencia, rogándote una bendición muy especial para que podamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Así que nosotros vemos que Dios es el alfarero y nosotros somos barro. Dios tiene un reino celestial lleno de santidad y lleno de seres santos, lleno de vasijas santas, y Dios está en el proceso de estas simples criaturas pecadoras, moldearlas y prepararlas para el reino de los cielos. Pero cuando Dios
nos deja en un momento dado, así como el Padre dejó a la vasija para probarnos, viene el enemigo de las almas y mete su mano en nuestra vida, así como decían en la escuela sabática, a través de los 5 sentidos, e interviene y nos destroza, nos destruye y no permite que nosotros seamos aptos para el reino de los cielos. No permite que nosotros adquiramos la santidad de Dios para que nosotros podamos estar en la colección sagrada de Dios en el reino de los cielos. Y ahora Dios tiene que nuevamente quebrarnos como una vasija de barro y comenzar a formarnos. Dice el libro de Jeremías capítulo 18 y el verso 6: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová: como el barro en manos de alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Nosotros somos como el barro en las manos de Dios. Si permitimos entregarle nuestra vida al Señor, Él puede darnos forma. Él puede coger nuestra vida pasada y dejarla atrás y formar una nueva vida. Él puede dejar esas páginas sucias de nuestro pasado y escribir una nueva historia. Dios puede hacer grandes cosas y grandes maravillas en nuestra vida cuando nosotros permitimos que Él nos quebrante y nos vuelva a hacer nuevamente. Simplemente si nosotros le permitimos eso. Y hoy queremos meditar en un personaje bíblico que tuvo que ser quebrantado, tuvo que volver a ser hecho en Cristo Jesús. Y antes de hablar acerca de este personaje, no les voy a decir quién es, pero les pregunto, ¿quién ustedes entienden que tuvo que haber sido quebrantado? Que tuvo que haber sido hecho nuevamente. Yo cuando trabajaba en este tema le preguntaba a mi esposa, ¿quién? Ella me dio 3 nombres. ¿Alguien me puede dar uno? Mónica. Pedro. Volky. Job. Muy bien. Yo les voy a hablar, vayan conmigo al libro de Hechos capítulo 9. El libro de Hechos capítulo 9, y vamos a comenzar en el versículo 1 y vamos a hablar de un hombre llamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, Hechos capítulo 9 verso 1, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso, nosotros hoy en día lo conocemos por Pablo. Sin embargo, la gente lo conocía en aquel entonces como Saulo. Saulo es el equivalente al nombre hebreo Saúl. Es un nombre que está helenizado. Así que su nombre quiere decir pedido. Su nombre Saulo quiere decir pedido, y de Tarso es un pedido de Tarso. La ciudad de Tarso era la ciudad principal de Cilicia, a la parte sudeste de Asia Menor, según el libro de Hechos capítulo 21 verso 39. Hoy sería una pequeña ciudad en el sur de Turquía. En el año 333 se formó una colonia judía en Tarso, lo que ocasiona que más adelante, en el año 104 a.C., los romanos se apoderaran de esta ciudad y concedieran la ciudadanía romana a aquellos que residían en esta ciudad. Lo mismo pasó en el año 1917 con Puerto Rico. Los estadounidenses le otorgan a los puertorriqueños la ciudadanía americana. Lo mismo sucedió con Tarso. La comunidad judía que había en Tarso, al ser apoderada por los romanos, ellos le dan la ciudadanía romana a aquellos que nacen y residen en este lugar. Así que Saulo nace en este lugar por padres judíos de la tribu de Benjamín. Así que Pablo nace un hombre judío. Sin embargo, al nacer en Tarso, también es ciudadano romano. Así que Pablo en Filipenses capítulo 3 y el verso 5 al verso 7
él asegura haber nacido en Tarso, él asegura ser ciudadano romano y asegura también ser judío de la tribu de Benjamín. Saulo se movió más adelante a la ciudad de Jerusalén y allí estudió a los pies de un rabino llamado Gamaliel. Hechos capítulo 22 y verso 3 dice que estudió a los pies de un rabino llamado Gamaliel. Gamaliel es una persona que los estudiosos de la Biblia y los historiadores hablan muy bien acerca de él, porque era un hombre muy sabio que conocía las escrituras. Inclusive dicen algunos que él pertenecía también al Sanedrín. Así que él había estudiado, y el apóstol Pablo o Saulo de Tarso aprendió la ley de Dios, él aprendió las tradiciones judías, él era una persona bien brillante. Y aquellos que han leído los escritos del apóstol Pablo podrán ver que él es un hombre bien brillante en lo que él escribe. Sin embargo, aunque él estaba calificado académicamente, sin embargo, aunque posiblemente físicamente también tenía un parecido, un atractivo, sin embargo, Saulo de Tarso estaba lejos de la santidad de Dios. Aunque tenía muchas buenas cualidades, estaba lejos de la santidad de Dios. Saulo de Tarso también pertenecía al Sanedrín. Aquellos que conocen, el Sanedrín era el tribunal supremo de los judíos. El tribunal supremo de los judíos estaba compuesto por 71 miembros. Y de esos 71 miembros incluía al sumo sacerdote, que era parte y era quien presidía el Sanedrín. El Saulo de Tarso no nació siendo parte del Sanedrín. Ustedes saben cómo Saulo de Tarso adquirió ser parte del Sanedrín. No cualquiera pertenecía al Tribunal Supremo de los Judíos. Hay un libro llamado Hechos de los Apóstoles, en la página 84, que nos dice cómo Saulo de Tarso adquirió el privilegio de estar ante el Sanedrín. Dice: después de la muerte de Esteban, página 84, Saulo fue elegido miembro del Sanedrín en premio a la parte que había tomado en aquella ocasión. Así que cuando Saulo, dice la Biblia, que consiente en el asesinato de Esteban, que lo podemos encontrar en el libro de Hechos, cuando Saulo consiente en el asesinato de Esteban, en el apedreamiento, lo consideran como miembro del Sanedrín. Durante algún tiempo fue un poderoso instrumento en las manos de Satanás para proseguir su rebelión contra el Hijo de Dios. Así que Saulo, bien calificado, una persona brillante, conocía las escrituras mejor que nadie, sin embargo estaba siendo un instrumento de Satanás. Estaba muy lejos de la santidad de Dios. Era una vasija deformada y no podía ser parte de la colección sagrada de Dios. Así que nosotros posiblemente, al igual que Saulo de Tarso, hemos tenido privilegios. Hay algunos que han nacido dentro de la iglesia. Hay algunos que llevan muchísimos años militando en la causa de Dios, que tenemos muchos privilegios, conocimiento, elocuencia. Sin embargo, también podemos estar lejos de la santidad de Dios. No importa los conocimientos ni la elocuencia que nosotros tengamos, nosotros seguimos siendo vasija imperfecta en necesidad de la santidad de Dios. Ahora, ¿cómo Dios quebranta a Saulo de Tarso? Vamos al libro de Hechos, capítulo 9, verso 3. Hechos, capítulo 9, verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así que nosotros vemos que Saulo va de camino a Damasco, y lo primero que Dios hace para quebrantar a Saulo es intervenir en sus planes. Lo primero que Dios hace para quebrantar a Saulo de Tarso era intervenir en sus planes.
Dice la Biblia que Saulo ya casi estaba llegando a Damasco. Damasco se encontraba a unos 240 kilómetros al noreste de Jerusalén, así que eran varios días de viaje. Así que mientras él ya iba varios días de viaje pensando en lo que iba a hacer, pensando en cómo iba a apresar a los judíos, pensando en lo que le iba a hacer a ellos y en los beneficios que iba a traer esto ante el Sanedrín, cuando él llegara con la noticia: atrapé a tantos cristianos, a los del camino, y los prendí y los metí en la cárcel. Y esto para el Sanedrín y para los líderes religiosos era algo que los llenaba de alegría, porque ese era su ministerio, acabar con el cristianismo. Sin embargo, mientras Saulo va en ese camino, Dios interviene en sus planes. Y queridos del cielo, hay veces en que Dios tiene que intervenir en nuestros planes de vida, en nuestros proyectos de vida, porque Él sabe que nuestros planes van a hacerle daños a otros. Él sabe que nuestros planes posiblemente nos van a hacer daño a nosotros mismos. Él sabe que si nosotros seguimos en ese camino nos vamos a perder. Él sabe que nosotros vamos en una dirección tan equivocada que Dios tiene que intervenir para que no nos perdamos. Y eso fue lo que hizo con Saulo de Tarso. Dios tuvo que intervenir. Eso fue lo primero. Lo segundo, Dios tiene que hacerlo de una manera que nos impacte. Dios tiene que hacerlo de una manera que nos llame la atención. Dios tiene que hacerlo de una manera que nos despierte. Ahora imagínense ustedes que Saulo de Tarso iba de camino a Damasco. Y él de camino a Damasco se aparece uno de los discípulos del Señor. Y le dice: Saulo, deja de perseguir a los cristianos. En el nombre del Señor te digo que dejes. ¿Qué ustedes creen que Saulo de Tarso hubiera hecho? Dice: ya apareció el primero. Y ese lo hubiese llevado preso, lo hubiese prendido también. ¿Qué hubiese pasado si Saulo hubiese abierto la Escritura y hubiese escuchado algo de la Escritura? ¿Qué Saulo hubiera hecho? Iba a continuar en su persistencia de perseguir a los creyentes. Pero ¿cómo Dios llamó la atención de Saulo de Tarso? Acabamos de leer en Hechos capítulo 9 que vino un resplandor del cielo, la gloria de Dios lo derribó. Y Jesús mismo lo derribó para llamar nuestra atención. Dice el libro de Hechos, capítulo 9, verso 8, que Dios utilizó un medio doloroso para llamar la atención de Saulo. Dice que entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, le metieron a Damasco. Cuando Dios intervino, lo intervino de una manera visible, una manera sobrenatural. Saulo cayó al suelo y cuando Saulo se levanta, ahora no puede ver. Imagínense ustedes de la noche a la mañana quedar ciego. Imagínense de la noche a la mañana perder alguna de sus facultades. Eso le sucedió a Saulo. Pero Dios tuvo que hacerlo. Dios tuvo que actuar de esa manera, aunque posiblemente para algunos dirán esa es una manera muy dura de actuar. Pero esa es la única manera en la que Dios podía salvar a Saulo. Y hay veces en que Dios tiene que meter la mano y tenemos que sentir el dolor para nosotros realmente ver a Jesús. Y cuando Saulo siente esto, le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Porque es que Dios tiene que hacerlo para que nosotros abramos los ojos y tengamos interés en Jesús. Porque Jesús estuvo buscando a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso quedó impresionado cuando al Esteban ser apedreado dijo: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Y él decía: ¿cómo este hombre, qué espíritu, qué amor tiene este hombre que aunque lo estamos asesinando, está pidiéndole a Dios que nos perdone? Y él tuvo la oportunidad en ese momento. Jesús estaba tratando de llegar al corazón de Saulo de Tarso, pero cuando le dijeron: mira, ¿quieres pertenecer al Sanedrín?
Se olvidó de la voz del Espíritu Santo que le estaba hablando y le estaba diciendo: cambia tu camino, y prefirió pertenecer al Sanedrín, prefirió tener una posición social, prefirió tener más recursos que escuchar la voz de Dios y ser quebrantado y ser una vasija nueva. Y número 3, Dios, vamos a leerlo, verso 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 5. Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Número 3, Dios te habla. ¿Dios qué? Dios te habla. Dios le habló a Saulo de Tarso después que llamó su atención de manera natural y le dijo: si Dios lo hubiese hecho antes, posiblemente Saulo no hubiese escuchado. Así que Dios llama la atención y ahora Dios le habla y le está diciendo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él ya sabía lo que él estaba haciendo mal. Cuando él escuchó la voz de Jesús y Jesús le habló, él ya sabía lo que él estaba haciendo mal. Y dice el verso 6: y temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Cuando Saulo escuchó la voz de Dios, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y Jesús le dijo lo que tenía que hacer. Y hay veces en que nosotros tenemos que levantar nuestros oídos y escuchar la voz de Dios, que Dios nos dice en el libro de Proverbios capítulo 6 verso 16 que los chismosos no entran al reino de los cielos. La Biblia dice que hay 7 cosas que abomina Jehová y una de ellas es la lengua larga. Y lo digo con todo respeto. Es aquellas personas que le gustan hablar y le gusta hablar mal. Dios no aprueba eso. Dios prefiere que nosotros oremos por esas personas. Y sí, Dios nos pide que nosotros seamos instrumentos para que otras personas también se salven. Y hay veces que nosotros tenemos que reprender a una persona con el amor de Jesús. Hay que hacerlo, porque Dios dice: yo reprendo y castigo a aquel que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Así que nosotros tenemos que hacerlo, pero nosotros no tenemos el derecho para destrozar a las otras personas. Vayan conmigo al libro de 1 Corintios capítulo 6 y verso 9. Ahora nosotros queremos que Dios nos hable, y la manera en que Dios nos va a hablar es a través de su palabra. Si usted está esperando, así como Saulo, que una voz del cielo te diga lo que estás haciendo mal y lo que tenemos que cambiar para poder ser unas vasijas santas en las manos de Dios, vas a quedarte mucho tiempo esperando. Porque Dios te va a hablar a través de su palabra y a través de sus siervos. Y ahí es cuando nosotros debemos escuchar la voz de Dios y decir como Saulo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Versículo 9 de 1 Corintios capítulo 6. Ahora está escribiendo Pablo, o Saulo, que en un tiempo fue Saulo. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Querido, la injusticia Dios no la aprueba. Dios no aprueba la injusticia. Ustedes recuerdan esa parábola de los obreros de la hora undécima, cuando llegaron en diferentes horarios, que el patrono le dio a cada uno lo mismo. Dios no es injusto. Dios da a cada uno conforme a su amor y su misericordia. Y como Dios nos ama a cada uno por igual, Dios nos da a todos por igual. Dios no aprueba la injusticia. Dice: no engañéis ni los fornicarios. Ustedes saben lo que es los fornicarios: aquellas personas que están viviendo una relación íntima sin estar casados. Dicen: ni los idólatras,
Aquellas personas que tienen algunos ídolos, algunas imágenes de las cuales se inclinan a ellas, las cuales oran, las cuales le piden, las cuales tienen algún tipo de reverencia o de adoración, eso la Biblia lo categoriza como idolatría. Y quiero añadirle más: todo aquello que esté primero que Dios es un ídolo. Y vuelvo y lo repito: todo aquello que usted coloque antes que Dios es un ídolo. Puede ser la familia, puede ser el esposo, la esposa, puede ser el televisor, puede ser el carro. Cualquier cosa que usted coloque antes que Dios puede ser un ídolo. Un ídolo tan grande o un ídolo tan pequeño. Y usted dirá: ¿qué es lo primero que usted coge en la mañana? Y usted dice: no, yo cojo la Biblia. Pero mucha gente lo primero que coge es el teléfono. Así que eso también es un ídolo. Dicen: y los adúlteros, aquellas personas que están casadas y que están pensando, codiciando a otra persona, o están viviendo con otra persona o cometiendo infidelidad. Dice: ni los afeminados, aquellos hombres o aquellas mujeres que se quieren vestir como hombres y quieren ser hombres, o aquellos hombres que quieren ser mujeres. Dice la Biblia que ellos tampoco entrarán al reino de los cielos, ni los homosexuales, ni aquellas personas que van en vicios en contra de la naturaleza, aquellos hombres que se juntan con otros hombres, aquellas mujeres que se juntan con otras mujeres. Y nosotros respetamos y queremos a aquellas personas que están en estas prácticas, pero Dios no lo aprueba. Y hay muchas personas que posiblemente nos van a ver y nos están viendo y están en esto. Dios no lo aprueba, queridos del cielo. Dios ama a cada uno de nosotros. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Dios no puede salvarnos en el pecado. Dios vino a salvarnos del pecado. Amén. Dice: ni los ladrones. Queridos del cielo, hay muchas maneras de robar. Hay gente que le roba tiempo a Dios. Las horas del sábado son horas sagradas para que usted y yo tengamos una comunión especial con Dios. Y hay muchas personas que le roban a Dios del día sábado. Tenemos que cuidarnos de eso. Hay personas que también le roban a Dios lo que a Dios le pertenece. Le roban de los diezmos y de las ofrendas. La Biblia establece que eso es nuestro pacto, nuestro compromiso con Dios, y al nosotros no devolverle a Dios lo que a Dios le pertenece, también le estamos robando. Dicen: y los avaros, aquellas personas que tienen mucha avaricia o que están simplemente enfocadas en lucrarse o en ganar tantos recursos, lo que la Biblia llama el amor al dinero, tampoco. Dicen: y los borrachos, aquellas personas que ingieren alcohol con la intención de sentir satisfacción, que pierden la noción, que pierden la mente. Y yo diría que también no solamente el alcohol, sino cualquier otra sustancia que te entorpezca. Hoy en día hay muchas drogas, hasta legales, que tú puedes ir a comprar en la farmacia, que también hacen el efecto que hace el alcohol. Estas personas, dice la Biblia, que tampoco. Ni los maldicientes. Hay personas que maldicen y a veces maldicen a todo el mundo. Hay personas que maldicen hasta a Dios. Hay personas que tienen la lengua que, si nosotros utilizáramos aquel elemento que utilizan en la televisión para cuando una persona dice una mala palabra, hace pip, 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 la persona abre la boca y rápidamente abriendo la boca se escucharía pip, pip, pip. Cada 5 segundos están diciendo una palabra mala. Ni los estafadores. Hay gente que se dedica a estafar a otros. Y yo no sé cuántos han sido víctimas de la estafa, pero yo he sido víctima de la estafa. Hay gente que se dedican a estafar a otros. Y dice la Biblia que todas estas personas, y la Biblia quizás habla en muchos otros lugares más características, sin embargo nosotros vamos a enfocarnos en esta. Dice que estas personas no heredarán el reino de Dios.
Y posiblemente nosotros estemos en una de esas, así como Saulo de Tarso de camino a Damasco, pensando que estamos bien, pensando que tenemos el cielo gano, porque quizás venimos a la iglesia, porque quizás oramos o porque quizás leemos un poco la palabra. Sin embargo, nosotros estamos tan perdidos como estaba Saulo. Y ahora cuando Dios nos habla, cuando Dios interviene de manera brusca en nuestra vida, llama nuestra atención, nosotros volvemos a su palabra, comenzamos a abrir la Biblia y Dios comienza a hablarnos y leemos esto y Dios nos dice: tú estás en esta categoría, tú estás en esta otra categoría. Nosotros debemos decir, así como dijo Saulo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ya ustedes saben la respuesta de Dios. Ahora, Dios necesita quebrantarnos para poder entrar al reino de los cielos. ¿Ustedes se recuerdan la vasija que el niño había tocado, que había desfigurado? Ese somos nosotros. Y Dios tiene que permitir que nosotros nos quebrantemos, que nos caigamos y destrozarnos. Y usted dirá: no, yo no quiero eso. Pero Dios lo tiene que hacer para salvarnos. Si Dios no hubiese hecho eso con Saulo de Tarso, se hubiese perdido. Así que Dios tiene que quebrantarnos para que nosotros podamos ser nuevamente moldeados para pertenecer a la colección santa de Dios. Y Dios tiene que intervenir en nuestros planes. Y nosotros tenemos unos planes, unos proyectos, y planificamos y Dios interviene. ¿Y qué uno hace cuando Dios interviene? Se enoja, se molesta. Pero Dios tiene que intervenir en nuestros planes. Dios tiene que llamar nuestra atención. Y Dios lo hace de una manera que uno llora, uno sufre y uno dice: ¿por qué? Ustedes van a ver miles de testimonios de personas que hoy en día están a los pies de Jesús, que te van a contar y te van a decir: yo estaba tan perdido y pasó un accidente, murió tal persona, pasó algo sobrenatural, que ellos dijeron: yo tuve que mirar al cielo y tuve que reconocer a Dios. Posiblemente muchos de ustedes han tenido esa experiencia. Y Dios tiene que hablarnos y Dios tiene que reprendernos. Dice el libro Exaltar a Jesús, la matutina, página 59. El alfarero no puede moldear y modelar para honra lo que nunca ha sido colocado en sus manos. Vuelvo y lo repito. El alfarero no puede moldear y modelar para honra lo que nunca ha sido colocado en sus manos. La vida cristiana es una vida de entrega diaria, de sumisión, de continuo triunfar. Cada día se ganarán nuevas victorias. El yo debe perderse de vista y el amor de Dios debe cultivarse continuamente. Así creceremos en Cristo. Así la vida se forma de acuerdo con el modelo divino. Y es que, queridos del cielo, nosotros necesitamos entregar nuestra vida por completo en las manos de Dios. Lo que pasa es que nosotros le damos a Dios la mitad de nuestra vida. Lo que pasa es que nosotros le damos a Dios un poquito, y cuando Dios dice que tú debes cambiar o debes modificar esto, tú dices: later. Ahora. Y Dios te dice: entrégame tu vida, porque el alfarero necesita el barro en sus manos para moldearlo. ¿Cómo el alfarero va a moldear el barro de lejos? Lo necesita en la rueda, lo necesita en sus manos. Y Dios no puede hacer nada en nuestra vida si no las ponemos completamente en sus manos. Como dije, la belleza cuesta y la santidad también. La belleza cuesta y la santidad también. Dios quebrantó a Saulo de Tarso. Dios lo formó como a barro, de un Saulo de Tarso a un gran apóstol Pablo. Amén. Y dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 13 y verso 9.
Hechos capítulo 3 y verso 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Y yo no sé si ustedes quizás captaron esto, pero yo lo voy a volver a leer para que ustedes lo puedan captar conmigo. Entonces Saulo, ya nosotros hablamos de Saulo y de lo perdido que estaba. Ahora dice Lucas, que también es Pablo. ¿Ves que Lucas está haciendo un contraste? ¿Por qué Lucas tuvo que mencionar que era Saulo? Dicen, ustedes conocen a Saulo, ¿verdad? Ustedes recuerdan de Saulo, su vida pasada, lo malo que era, lo perdido que estaba, lo lejos de la santidad. Ahora dice, él es Pablo y está lleno del Espíritu Santo. Y yo doy gloria a Dios por eso. Porque ahora Dios cambia a Saulo, lo establece como Pablo y lo coloca como un instrumento para predicar el Evangelio de Dios. Amén. Hechos capítulo 13, verso 9. Ahora vamos nuevamente a 1 Corintios capítulo 6 y verso 9. 1 Corintios capítulo 6 y verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El apóstol Pablo reconoció que estaba parte de ese grupo, que él era parte de ese grupo. Y mira cómo el apóstol Pablo termina. Recuerden que ese versículo no termina allí. Ese versículo termina en el verso 11. Y mira cómo Pablo concluye. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y yo doy gloria a Dios por eso. Porque nosotros también hemos sido parte de ese grupo que está lejos de la santidad de Dios y posiblemente hoy estemos lejos de la santidad de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice, allí se va a quedar, no van a heredar el reino de los cielos. Saulo de Tarso dice, el apóstol Pablo, que esto eran algunos de vosotros. Tiempo pasado, y ahora habéis sido lavados en la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Ya habéis sido santificados en su palabra. Ya habéis sido perdonados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. El detergente de la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y el poder del Espíritu Santo nos da la fortaleza para que nosotros podamos vencer. La gracia y la misericordia de Dios es la que nos da acceso al reino de los cielos. Es la que nos permite ser esa vasija de barro en las manos de Jesús, moldeada y lista y preparada para el reino de los cielos. Pero tenemos que dejar que Jesús nos quebrante. Hay personas que no se dejan quebrantar y piensan que así van al reino de los cielos. Tenemos que ser humildes y reconocer cuando estamos equivocados. Tenemos que ser humildes y decirle a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando Jesús nos diga lo que nosotros debemos hacer, posiblemente no nos va a gustar. Porque Jesucristo dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. It's not easy. No es fácil. No es fácil ser quebrantado. Si no, pregúntenle a Saulo, que tuvo que coger su agüita para poder ser transformado. Nosotros también.
Yo soy el primero que necesita ser quebrantado. Yo estaba preparando algo y el Señor me dijo, eso no. Y yo dije, si no me llega a mí, no lo predico. Y lo cambié. Porque me llegó a mí. Yo soy el primero que necesita ser quebrantado. Dios tiene que intervenir en mis planes como lo ha hecho. Dios tiene que hacerlo de una manera sobrenatural, como me trajo aquí. Y Dios tiene que continuar hablándome como me ha hablado. ¿Cuántos quieren ser quebrantados? ¿Cuántos quieren decirle a Jesús, haz mi carácter más como el tuyo? Yo quiero ser una vasija en el reino de los cielos. Yo quiero estar en el reino de los cielos, pero yo necesito cambiar. Yo necesito que tú me transformes con el poder de tu Espíritu Santo. Si ese es su deseo, póngase de pie y vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que nos quebrante. Bondadoso Padre que estás en los cielos, agradecemos tu amor, tu misericordia y tu presencia en medio nuestro. En esta hora, oh buen Señor, hemos escuchado tu voz y un grupo de hijos tuyos se ha puesto de pie. Y posiblemente los que nos ven a través de la pantalla también han decidido hacer este compromiso contigo, de ser quebrantados, de cambiar así como lo hizo Saulo a un gran apóstol Pablo. Pero necesitamos que tú intervengas en nuestra vida, que cambies nuestros planes, que llames nuestra atención de manera sobrenatural y que puedas hablar a nuestro corazón. Ayúdanos a ser como Saulo y decirte qué quieres que hagamos. Tus hijos, cada uno de ellos sabe qué tiene que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Danos el poder de tu Espíritu para poder vencer, para que de nosotros se escriba que éramos en algún momento, pero que hemos sido lavados, hemos sido santificados y justificados en la sangre de Jesús. Derrama tu bendición sobre nosotros, derrama tu bendición sobre la iglesia, derrama tu bendición sobre aquellos que nos ven, y que podamos todos ser una vasija hermosa para el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén.